Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana y amigo que me estás escuchando por esta transmisión en este devocional diario. Hoy, sábado 12 de mayo de 2018, vamos a meditar la palabra del Señor. Es importante recibir todos los días el alimento espiritual, porque de esta manera vamos a ser edificados y vamos a poder alinearnos a la voluntad de Dios. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, para pedir la dirección, para pedir, eterno Dios, la guía de tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos poder leer la palabra con el entendimiento, pero más allá del entendimiento espiritual, y también que podamos recibir de parte tuya la aplicación a nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesús nuevamente lo decimos. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. En esta ocasión la traducción lenguaje actual. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unas personas llevaron un hombre a Jesús para que lo sanara. Ese hombre era ciego y mudo porque tenía un demonio, pero Jesús lo sanó y el hombre pudo ver y hablar. La gente estaba asombrada de lo que Jesús hacía y se preguntaba: ¿será Jesús el Mesías que Dios prometió para salvarnos? Pero algunos de los fariseos oyeron a la gente y pensaron: Jesús libera de los demonios a la gente porque Belcebú, el jefe de los demonios, le da poder para hacerlo. Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo: si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Si Satanás lucha contra él mismo, destruirá su propio reino. Según ustedes, yo expulso los demonios porque Satanás me da ese poder. Si eso es cierto, entonces ¿quién le da poder a los discípulos de ustedes para echar fuera de los demonios? Si ustedes me responden que Dios les da ese poder, quedará demostrado que ustedes están equivocados. Y si yo echo fuera los demonios con el poder del Espíritu de Dios, con eso les demuestro que el reino de Dios ya está aquí. Muy bien, la palabra del Señor nos habla el día de hoy acerca del reino de Dios y cómo el reino de Dios se manifiesta, cómo el reino de Dios se ha venido manifestando desde la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que fue encarnado y que vivió entre nosotros y vino a anunciarnos el mensaje de salvación. Jesús no solamente anunció que Él era el camino, la verdad y la vida, sino que Él demostró con obras y con hechos. Lo demostró a través de milagros en las cuales se manifestó la gloria de Dios. Como dijo el Señor al momento de empezar su labor, al momento de empezar su ministerio, que el Espíritu del Señor estaba sobre Él, por el cual Él estaba siendo comisionado con la misión de poder liberar a los cautivos, traer libertad a aquellos que estaban oprimidos, darle el evangelio a los pobres, traer sanidad a aquellos que estaban pasando enfermedades. Así que el ministerio de Jesús fue un ministerio que trajo el reino de Dios hace más de 2000 años, y ese reino de Dios sigue operando el día de hoy. Pero vemos que el reino de Dios presenta muchas veces oposición. Va a haber oposición que se va a levantar en contra del reino de Dios. Y vemos que a pesar de que viendo los milagros en ese entonces, muchas personas se quedaron impactadas al ver cómo una persona que había nacido ciega y muda, como a causa de un demonio que lo oprimía, que lo tenía enfermo, oprimido con esa enfermedad,
quedó libre a través del poder sanador de Jesucristo. Y este poder obró por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien trajo esa sanidad a este hombre. Y mucha gente asombrada de este milagro se preguntaba si en realidad Jesús era el Mesías, si era el que había prometido el Señor. A través de las Sagradas Escrituras, los libros proféticos anunciaban de la venida del Salvador del mundo. Y ellos aún se preguntaban y estaban en ese pensamiento. Mucha gente que vio estos milagros no sabían si creer o no creer, pero había una oposición, y esta oposición era el poder religioso de ese entonces. Aquellos fariseos que viendo estos milagros comenzaron a cuestionar y a pensar en sus mentes que este milagro no había sido producido de parte de Dios. Así que Jesús, al darse cuenta de sus pensamientos, al darse cuenta de lo que ellos pensaban, porque ellos estaban en sus mentes diciendo que era por el poder de los demonios que estaba echando fuera a los demonios, dijo algo, una verdad, y esta verdad es aplicable el día de hoy. Es una verdad que viene siendo aplicable desde ese entonces y desde siempre, porque las palabras de Dios es eterna, y vemos que un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Esto es algo que tenemos nosotros como cristianos que entender. Como hijos de Dios tenemos que entender que si los habitantes de una casa, si una familia está dividida contra sí misma, no va a poder prosperar. Si en la misma casa los esposos están en desacuerdo, ese núcleo familiar no va a poder progresar. Si en esa casa donde habitan las personas, que pueden ser incluso varias familias, porque esta es una realidad que se vive hoy en día, hay veces vemos que las familias están viviendo, los yernos con los suegros, los hijos, los cuñados. Esta es una realidad, pero si esas familias están divididas, están separadas, están en desacuerdo, entonces no van a poder progresar, no van a poder prosperar, porque hay un espíritu de división, hay una división, hay un asunto de desacuerdo, y todo lugar donde hay desacuerdo no hay progreso. Vemos que si en un país no hay un consenso, no hay acuerdos, entonces no se va a poder llevar a cabo la agenda trazada para ese país. Lo mismo sucede si en una ciudad las personas están en disensiones, en peleas. No se van a lograr acuerdos. Al contrario, eso va a generar destrucción. Satanás vino para robar, vino para matar y vino para destruir. Lo único que el diablo quiere es destruir la humanidad, destruir el mundo, destruir las cosas. En él no hay verdad. Entonces no tenía sentido lo que estos fariseos argumentaban en sus mentes, esos pensamientos que ellos tenían al estar haciendo esas suposiciones. Jesús dijo claramente que un reino no puede estar dividido. Ahora lo más importante que tienes que saber es que el reino de las tinieblas no está dividido, está bien organizado. Es un reino que está organizado porque ellos saben que ya le queda poco tiempo para ser juzgados, pero ellos van a querer de una u otra manera destruir lo que representa el reino de Dios. Y lo máximo que representa el reino de Dios es el hombre, es el ser humano, porque representa la imagen y semejanza de Dios. Por eso el enemigo aborrece a la humanidad. Vemos pues que el enemigo está más unido que cualquiera, está más unido que las mismas personas, que los mismos seres humanos. Es un gobierno, es un reino que está completamente organizado. Ellos tienen agendas que ellos cumplen, que es traer destrucción, muerte, guerras, enfermedades, es traer ruina a la humanidad, traerle pobreza, ignorancia, y mientras que eso sucede, ellos no están preocupados ya cuando han conseguido este resultado en la humanidad, porque muchas veces los seres humanos voluntariamente se entregan al pecado, voluntariamente se entregan al mal,
Y entonces el enemigo no tiene mucho ya que hacer ahí, sino que va donde está el pueblo de Dios, donde hay gente que está queriendo acercarse a Dios. Ellos van a tratar de obstaculizar, ellos van a querer tratar de destruir. Entonces hay que entender que el reino de Dios es una guerra frontal contra el reino de las tinieblas. No hay ningún tipo de concesión que el pueblo de Dios, que los cristianos, que el Hijo de Dios tiene que hacer con el reino de las tinieblas. Al contrario, tiene que exponer y sacar a la luz a este reino y tiene que reprenderlo y echarlo fuera. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo importante que tiene que entender el creyente, el Hijo de Dios, que pertenece a un reino. Nosotros como hijos de Dios pertenecemos al reino de la luz. Ser cristiano no es vivir una vida religiosa. Eso es lo que en primer lugar tienes que entender. El cristiano pertenece al reino de Dios, y el reino de Dios es un gobierno donde gobierna el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en todo reino hay un ejército. Todo reino tiene que salir a pelear y defender su territorio. Y muchos de los cristianos están entendiendo el cristianismo como una vida de religión en la cual solamente se trata de ir los domingos a una iglesia y cantar un rato las alabanzas, entretenerse un poco con el mensaje y volver el próximo domingo y vivir una vida rutinaria. De eso no se trata el reino de Dios. Dice la palabra del Señor, si lo has leído, dice que el reino de Dios sufre violencia y solamente aquellos valientes van a arrebatar el reino de Dios. Así que este reino de Dios no es para cobardes, es para personas que tomen la decisión de enfrentar de manera frontal al enemigo. Tenemos que enfrentarlo y tenemos que denunciar toda obra de tiniebla y sacarlo a la luz. ¿Cómo fue este hombre sanado? Este hombre sufría la enfermedad de ser ciego y mudo a causa de un demonio, y el Señor Jesús tuvo que reprender y echar fuera ese demonio para que el reino de Dios entre a la vida de ese hombre y ese hombre reciba su sanidad. ¿Sabes? Es muy importante que peleemos para que el reino de Dios se establezca en primer lugar en nuestro corazón, en segundo lugar en nuestra familia, en tercer lugar en nuestro vecindario, en cuarto lugar en nuestra ciudad y país. Hoy el enemigo quiere levantar a las naciones para que hagan guerra entre una y otra. Esto ya ha venido pasando y viene pasando, pero el enemigo hoy más que nunca quiere traer destrucción, quiere destruir a las naciones, quiere levantar de tal manera que haya destrucción masiva. Sabemos que hay armas atómicas, hay tecnología nuclear que se ha desarrollado. Las naciones del primer mundo han desarrollado tecnología nuclear y esto podría ir en propio perjuicio de la humanidad. Así que es muy importante que como hijo de Dios tú sepas que tienes una posición importante, perteneces al reino de Dios, y como integrante no solamente seas solo un integrante, sino también un participante activo, de poder a través de tu oración poder influenciar y traer el reino de Dios a todo nivel. Recuerda que el reino de Dios es echar fuera a Satanás, es pelear directamente contra el enemigo. Recuerda que ya está vencido. Recuerda que Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Ahora nos toca a nosotros, cada creyente que pertenece a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, que forma parte de ese reino de Dios, tomar la posición que le corresponde. Entonces vamos ya a dar por terminado este tiempo devocional. Y yo quisiera por favor que escuches este consejo que es muy importante para ti. No dejes de asistir a la iglesia y comparte con otros los tiempos de alabanza y predicación. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por este tiempo que hemos recibido tu palabra. Señor, te pido que a través de tu Espíritu Santo pueda haber aplicación en nuestra vida, que entendamos, eterno Dios, de que hay un reino espiritual. Señor, el reino de la luz, que está luchando día a día con el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas no quiere darse por vencido, quiere arrastrar a la humanidad a la perdición. Padre, que tomemos una posición clara en Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El devocional de hoy llegó gracias a la Iglesia Cristiana Rey de Gloria.
Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición.